Hola, hola, mi amada familia. Dios les bendiga y les guarde. Es para mí, su servidor Manuel Ospino, un gozo enorme, un privilegio en Cristo saludarle en esta presentación de una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. En esta ocasión comentando la lección número 12. El llamado a estar firmes. Lección número 12, ya vamos terminando nuestro trimestre y vaya que vamos a extrañar Efesios. Ha sido un documento de extraordinario valor en la meditación y el crecimiento en la gracia del Señor, y hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo esperamos que no sea la excepción, que podamos tomar el capítulo número 6 y en esta ocasión vamos a limitarnos solamente a estudiar los versículos números 10 hasta el versículo número 13, donde vamos a indagar acerca del conflicto que cada uno de nosotros como creyentes en Cristo tiene. ¿Contra quién es este conflicto? ¿Cuál es la naturaleza de este conflicto? ¿Y cuál es la forma en la cual nosotros podemos obtener la victoria en este conflicto en contra de los principados y potestades que habitan en las regiones oscuras que el apóstol Pablo nos invita en el Señor a combatir con las armas espirituales de Dios? Así que vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos a nuestro texto bíblico, como ya dijimos, Efesios capítulo número 6, versículos 10 hasta el 13. El llamado a estar firmes. Oramos, vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, Padre bendito y santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos entregar nuestro ser entero en tus manos para ser conducidos y dirigidos por ti en esta ocasión. Tómanos como enteramente tuyos, Padre bueno. Eleva nuestras miradas a pesar de nuestras debilidades. Pon nuestra vista en Cristo y permítenos contemplarle en la hermosura de su santidad para así ser llenos de su poder transformador y crecer de gloria en gloria a tu imagen, Señor. Te lo pedimos, Padre Santísimo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero comenzar este comentario contando una pequeña anécdota. Resulta que en cierta ocasión yo estaba como invitado predicador en una iglesia fuera de mi país, Venezuela, y yo estaba quedándome en la casa del pastor local, quien se transformaría en un buen amigo más adelante. Este pastor, durante una de las noches más amigables y amenas de conversación, me decía que cómo era posible, según mi comprensión, según mi entendimiento, cómo era posible que nosotros pudiésemos llegar a alcanzar la meta en Cristo de experimentar victoria por medio del Señor Jesucristo contra el pecado. ¿Cómo podemos experimentar victoria contra el pecado? ¿Cómo puede ser posible para el creyente vencer el pecado mientras aún vive en la tierra? Esa era nuestra conversación y esa era su inquietud. A la mañana siguiente, sin embargo, el Espíritu Santo como que había trabajado en su mente y en su corazón. Porque a la mañana siguiente, mientras desayunábamos, el pastor me decía lo siguiente: ¿sabes? Me quedé pensando el día de ayer y hay algo que no se me sale de la mente. ¿Cómo podemos luchar contra aquello que pensamos imposible de vencer? Oh, qué pregunta tan interesante. Y aquí queremos comenzar. Si el conflicto se trata de que por un lado Satanás desea que caigamos en aquel vínculo, como lo vamos a estudiar en esta ocasión, en aquel vínculo que nos ata,
nos somete a su reino, a su poder. Si la intención de Satanás es hacernos caer en el pecado para que vivamos en él, ¿cómo puede ser que creamos que es imposible vencer en aquel conflicto que se nos demanda, amonesta y pide que luchemos? ¿Cómo puedo yo luchar sabiendo que es en vano? Pues siempre voy a terminar cayendo en pecado y debo acostumbrarme a este estilo de vida hasta el día en que Jesucristo aparezca en las nubes de los cielos. Si se me pide que yo luche, si se me pide que yo me ponga la armadura de Dios, si se me pide que yo vaya al campo de batalla con fe en el Señor Jesucristo, ¿para qué se me va a pedir luchar si el enemigo con el que lucho es supuestamente invencible? Y si yo voy a caer en pecado todo el tiempo y toda mi vida, y debo acostumbrarme a esto hasta el día en que Cristo venga, ¿para qué se me pediría luchar? La única posible lógica es que los apóstoles del Nuevo Testamento, que escucharon la doctrina pura de Cristo, creyeran que es posible la victoria y por tanto nos pedían luchar. No tiene sentido pedir luchar cuando se cree que el enemigo contra el que se lucha es invencible y debemos acostumbrarnos a él. No tiene sentido, pero tiene todo el sentido del mundo, tiene toda la lógica bíblica del mundo cuando se nos pide luchar sabiendo que el poder que se nos ha dado es capaz de vencer y dominar el poder del enemigo y darnos victoria sobre el pecado que nos esclavizaba. De eso se trata. Vamos a mirar entonces cómo las Sagradas Escrituras presentan el llamado a estar firmes en la última parte de la epístola a los Efesios. La palabra del Señor entonces introduce el versículo 10 de Efesios diciendo lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a señalar dos cosas acerca de este versículo. Número 1, quiero resaltar esta palabra, fortaleceos. Si nosotros hiciéramos una traducción literal de la palabra griega que se utiliza aquí, que se ha traducido como fortaleceos, permítanme decirles algo. Una traducción literal sería empodérense. Pero cuidado con esta palabra. Porque esta palabra, en una traducción literal de las Sagradas Escrituras, no significaría jamás el falso empoderamiento que hoy las personas de nuestra sociedad andan oyendo. El falso empoderamiento es la realización, el alcance y desarrollo de una conciencia que reconozca y se afirme en el poder interior que yace por naturaleza en el ser humano. El empoderamiento actual que estamos oyendo es sencillamente la conciencia o el desarrollo de la conciencia que nos permita echar mano de toda esa fuerza interior que está reservada en nosotros. Que creamos que podemos, que creamos que nosotros somos fuertes, que nos miremos en el espejo y nos digamos: tú puedes, Manuel, adelante, saca el tigre que hay en ti, tú puedes, adelante, puedes lograrlo, tienes la fuerza, descúbrelo, eres capaz, eres hermoso, eres fuerte, eres invencible. Ese empoderamiento falso en realidad es un barranco a los brazos del enemigo de Dios, quien anhela cuidar, hacer crecer, mimar nuestro yo para que se crea mucho y se llene de orgullo y no dependa de la única fuente de poder y fuerza
que según nuestro pasaje es en el Señor. Por eso dice claramente el texto, y vamos nuevamente a proyectarlo. Dice así: por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos. Si traducimos literalmente del idioma griego sería empodérense. A ver, ¿pero en dónde? ¿En dónde radica la fuente de fuerza y poder? ¿Dónde está? Aquí está. En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? ¿Cuál es ese poder en el cual nosotros podemos afirmarnos, en el cual nosotros podemos estar asentados? ¿Cuál es ese poder? Según Efesios capítulo número 1, versículo 19, ese poder es el mismo poder que operó según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra del trono en los lugares celestiales. En otras palabras, el poder con el cual usted y yo, al creer en Cristo, podemos afianzarnos, podemos afirmarnos, el poder del cual podemos gozarnos, y es el poder en el cual nos vamos a fortalecer, es el poder de la resurrección de Cristo. El poder que sacó a Jesucristo de la tumba es el poder que actúa a nosotros. Si ese poder fue capaz de vencer la muerte, entonces ese poder es capaz de darnos la habilidad por medio de la vida presente del Cristo resucitado en nosotros, por medio de su fuerza, por medio de su propia vida, que Él como resucitado de los muertos ahora vive en nosotros. Él se va a encargar de someter a Él, a su dominio, todas las cosas por el poder subyugador del amor. Cuando tú lo contemplas, entonces le dejas a Él la acción, la fuerza y todo poder para que Él venga y traiga a su dominio todas las influencias demoníacas y todo el poder del pecado que hasta el día de hoy han intentado someternos. Entonces Cristo, quien venció la muerte, rompe las ligaduras del enemigo hacia el pecado, rompe nuestras ataduras, nos libra de la esclavitud y llena nuestra vida de poder de resucitar para que las facultades muertas del alma, dominadas y sometidas por el poder del pecado, puedan experimentar una resurrección, de manera que ahora nosotros podamos vivir en completa conformidad con su espíritu que habita en nosotros. La carne todavía sentirá deseos, la carne todavía será atraída y seducida por la tentación. Pero allí donde la carne sienta deseos y pasiones hacia el mal para caer en ellos, allí donde la carne sea seducida por la tentación y la prueba, allí el Espíritu del Cristo resucitado, lleno de todo poder, que está sentado a la diestra del Padre, llevando nuestra humanidad para interceder como hombre glorificado delante del trono, allí Cristo vendrá. Y entonces Él se va a encargar de sujetar esos deseos pecaminosos, esas pasiones hacia el mal. Él las va a dominar, Él las va a sujetar. Limpiará su corazón, mejor dicho, limpiará nuestro corazón con su propia vida y presencia. Purificará todas las cosas y entonces con cada tentación resistida nos habilitará para crecer más y más a su semejanza, de gloria en gloria, por el Espíritu del Señor que habita en nosotros. Se trata, mis amigos, del mismo poder que sometió todas las cosas. Se trata del mismo poder que venció la muerte. Se trata del mismo poder que ya nunca más
tendrá poder sobre Cristo, porque habiendo muerto una vez, no vuelve más a morir. Y ahora entonces, con ese poder con el que sometió para siempre a la muerte, puede ahora venir y someter todos nuestros deseos, todas nuestras pasiones. Y entonces, mientras nosotros dependamos absolutamente de Cristo, porque el poder, la fuerza no es tuya ni mía para que la sintamos. Es de Cristo para que le creamos. Mientras nos aferremos a Él por la fe en Cristo, por la fe en su justicia, por la fe que vence al mundo, y esperemos que Cristo cumpla sus promesas en nosotros y nos aferremos a Él en total dependencia, reconociendo que no hay poder en nosotros, no hay fuerza, no hay capacidad, pero Cristo es todopoderoso, Cristo tiene el valor, Cristo tiene la fuerza. Y la vida con la que hoy intercede conmigo está absolutamente anclada al aprendizaje que tuvo en el mundo al ser tentado y padecer siendo tentado. Ahora es poderoso para socorrer a los que son tentados con esa vida. Entonces viene a dominar, controlar, sujetar, limpiar el corazón, para que entonces mi vida pueda seguir los dictámenes de su palabra, de su espíritu, y así hacernos libres, victoriosos en el conflicto que tenemos por delante. Por esa razón no es otra fuente de poder, solo Cristo y su justicia morando en el corazón es la única garantía contra la caída. Vamos a mirar lo que nos dice entonces nuestro texto bíblico en el versículo número 11. Dice así: vestíos de toda la armadura de Dios. Armadura que vamos a estudiar detalladamente en cada una de sus partes en la próxima lección, la lección número 13. Pero ahora nos limitamos a decir lo siguiente: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo entonces nos vestimos de la armadura de Dios? ¿Qué cosa es esto de vestirse con la armadura de Dios? Efesios capítulo número 3 ya nos lo había dicho. Nosotros, cuando creemos en Cristo, llegamos a ser habitación de Cristo. Efesios 3, 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender cuál sea la anchura, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Plenitud es la palabra griega pleroma, y aquí se utiliza la palabra griega panoplia, toda la armadura de Dios. ¿Cuál es esa armadura? Es la plenitud de la deidad, la plenitud de Dios que habita en nosotros. Como diría el apóstol Pedro, es la participación por medio de la fe en las grandísimas y preciosas promesas que nos ha dado, es la participación de la naturaleza divina. Por medio del Espíritu Santo, Jesucristo fue hecho idóneo para el conflicto contra la tentación. Por medio del Espíritu Santo, Jesucristo participaba de la naturaleza divina. Y Él nos ha prometido esto mismo a nosotros. Por medio de la participación de la naturaleza divina, nosotros somos unidos al poder que creó el universo. Somos unidos al poder mismo de Dios.
para que sea Dios en nosotros lo que venza en la lucha. Por eso hay que ponerse la armadura de Dios. No podemos enfrentar la tentación y la prueba creyendo que hay algo diferente de Dios, diferente de su gracia y de su poder, a lo cual podamos recurrir y aferrarnos. Mientras creamos que hay algo en nosotros diferente de la gracia de Cristo que pueda habilitarnos para el conflicto, nos aferraremos a eso de manera orgullosa antes que ceder completo control a la gracia de Cristo para que reine sobre nosotros. La gracia, según Romanos capítulo número 6, es ahora el poder que reina en nosotros, para que de la misma manera como el pecado reinó para muerte, ahora la gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, reine para vida eterna. De manera que cuando la gracia reina en el corazón, se hace tan fácil obedecer a Dios, cuánto fácil era obedecer a Satanás cayendo en pecado cuando estábamos bajo el reino del pecado. En otras palabras, cuando uno está bajo el reino y el control del pecado, es absolutamente natural y sencillo y fácil obedecer las sugestiones y sugerencias de Satanás cayendo en pecado en todo tiempo. Pero cuando la gracia reina en nuestras vidas, se hace fácil, sencillo, ligero servir al Señor y ser sostenidos de gloria en gloria, porque ahora estamos al control de la gracia. Así como era fácil seguir las inclinaciones y sugestiones de Satanás, ahora es fácil seguir en obediencia constante a Cristo por medio y cuando la gracia reina en nosotros. Son dos reinos y no pueden habitar los dos en una misma persona. O habita uno o habita otro, porque no puede servirse a dos señores. Cuando la gracia se establece entonces en el alma y purifica todo nuestro ser, entonces Jesucristo nos habilita por su gracia, por su divino poder, para obedecer constantemente. Y esa es la armadura de Dios, el poder mismo que habitó en Cristo, facultándolo, ayudándolo, asistiéndolo, en todo momento enemistándolo contra el pecado y Satanás, ahora se pone a disposición de nosotros. A ver, ¿de qué se trata en esencia el conflicto en el que nosotros estamos sumidos? Vamos a mirar lo que nos dice la Escritura. La Escritura nos dice en Efesios capítulo número 6, versículo número 12, lo siguiente. Mira lo que se trata. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra quién entonces es el conflicto? El conflicto es contra el mismo Satanás y su hueste. El mismo Satanás que se rebeló en el cielo y fue echado del cielo con la tercera parte de los ángeles. Entonces ahora se han convertido en huestes demoníacas que habitan en las regiones de tiniebla, como diría el apóstol Pablo, que habitan en las regiones celestes y por medio de su poder e influencia controlan a los habitantes del mundo, que viven conforme a la corriente de este mundo, viven según la voluntad de sus pensamientos y de los deseos. Y entonces, la lucha del ser humano no es una lucha para mejorar ciertas partes de su vida sacando la bondad que habita en nosotros. Pulir un poquito aquí y allá, confiados y aferrados,
en ese poder inherente, en esa energía revitalizadora que tenemos en nosotros, en esas vibras buenas, si tan solamente nos mantenemos en consonancia con ella y sacamos el bien que hay en nosotros. No, esa no es la forma en la cual el creyente ha de aferrarse a Cristo y vivir la nueva vida en el Señor. Porque la lucha del creyente es contra huestes demoníacas que habían dominado su voluntad, que habían controlado sus órganos, sus sentidos, sus nervios, que nos tenían muertos en delitos y pecados. Y entonces la única forma de hacer frente a este conflicto, que es contra las mismas huestes diabólicas de Satanás, la única forma de hacer frente a este conflicto es que nosotros tengamos la vida de Cristo morando en el corazón y el ministerio de sus ángeles, que según Hebreos capítulo número 1, son espíritus ministradores enviados a servir, a ministrar, a ayudar a aquellos que han de heredar salvación. Entonces, siendo que esto es un conflicto absolutamente espiritual, nosotros necesitamos enfrentarlo de manera espiritual. No necesitamos enfrentarlo con técnicas psicológicas que puedan realzar y tomar alguna fuente de bondad en nosotros y con cierta disciplina y determinación programar nuestro sistema nervioso para enfrentarlo. No, esto es una condena al fracaso. La educación, la determinación, la disciplina, cualquier otro programa tienen su lugar, pero no son la fuente de fuerza contra este conflicto, porque este conflicto es de carácter espiritual. Y siendo este conflicto de carácter espiritual, lo único que nos puede facultar para enfrentarlo son las armas del Espíritu. Es la misma presencia de Jesucristo por medio de su Espíritu que puede facultarnos. Por esa razón, mis queridos amigos, el llamado del pacto eterno es que la sangre de este pacto nos habilita, nos hace aptos en toda obra buena para que hagamos su voluntad. ¿Cómo? Haciendo Él, es Dios, y su poder todopoderoso, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces es Él, el que enfrenta a Satanás. Por esa razón el remanente en el libro de Apocalipsis guarda la fe de Jesús, porque es la fe que Jesucristo desarrolló, que Jesucristo diseñó por medio de su propia experiencia como humano en este mundo, enfrentando y resistiendo la tentación para obtener victoria. Es esa misma fe que Él desarrolló la que se nos es dada para guardar y crecer en ella, porque es solamente Cristo viviendo en nosotros la esperanza de gloria. La fe que vence al mundo es la fe que se aferra al hecho de que Cristo mora en el corazón y lo deja a Él enfrentar todas nuestras luchas y debilidades, para que Él someta con su fuerza a los demonios que han dominado nuestra voluntad, para que Él expulse el dominio demoníaco sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros órganos, nervios, sentidos. Él entra a la casa,
ata al fuerte y lo expulsa. Y mientras él se quede adentro a vivir, no permite la entrada de aquellos demonios que habían dominado nuestra voluntad, haciéndonos cautivos a Satanás. De esto trata el conflicto. No es un conflicto que usted puede pelear por sus propias fuerzas. Solamente el Dios fuerte puede entrar a la morada, atar al usurpador, sacarlo fuera y quedarse adentro para que el usurpador no busque más demonios y venga a querer entrar para tomar nuevamente posesión de la casa. ¿Y cómo entonces enfrentamos nosotros este conflicto? ¿Será que es un conflicto en el cual yo solamente me defiendo de Satanás? Recuerda lo que Cristo dijo cuando Pedro le respondió aquella magnífica pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy? Y luego, ¿quién decís vosotros que soy? A lo cual Pedro les respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús dijo: de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Las puertas eran estrategias defensivas en el mundo antiguo. Las puertas de la ciudad. Ningún ejército tomaba las puertas de la ciudad, se las ponía al hombro e iba a combatir con las puertas al otro bando, al otro enemigo, al otro ejército. Las puertas de la ciudad solamente servían para cerrarse con todo seguro para impedir la entrada y penetración del ejército enemigo adentro de la ciudad. Entonces Jesucristo dice que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerían contra la iglesia. En esta metáfora, en esta imagen, quien está atacando al infierno es la iglesia. Quien está atacando al infierno es la iglesia, y el infierno se está defendiendo, cerrando sus puertas para que la iglesia no entre y tome control de la ciudad sitiada. Según esta metáfora y según lo que vamos a leer en Efesios capítulo número 6, versículo número 13, el llamado a la iglesia es a pelear la batalla. El llamado a la iglesia es a salir con el poder, investidos con el poder de Jesucristo que mora en sus corazones, para deshacer las ataduras del diablo entre nuestro prójimo, entre nuestros hermanos. Entonces, el trabajo de la iglesia, atención, no es por medios políticos, por medio de la aprobación de leyes, por medio de la influencia en medios sociales de poder para garantizar el poder del Estado, para así implementar nuestro sistema de creencias o dogmas. El poder de la iglesia para librar a los hombres cautivos del diablo es el poder del Cristo resucitado que habita en nosotros, que nos ha librado a nosotros del control y dominio del pecado y nos habilita para predicar la palabra, y que la palabra predicada, la palabra evocada, mientras sea palabra de Dios, pueda desatar las ligaduras del diablo que han atado a los hombres del mundo. El poder con el cual le arrebatamos las almas a Satanás es el poder de la palabra, nunca el poder del Estado, nunca el poder de la fuerza, nunca el poder de las instituciones, nunca el poder de la educación. Es el poder de la palabra, porque solamente la palabra de Dios es creadora para alumbrar donde había tinieblas. Así que la iglesia debe centrarse en la predicación de la palabra fiel, para que al oír la palabra fiel
los hombres del mundo, cautivos a Satanás como cortejo fúnebre a la muerte, puedan deshacer los lazos que los han atado a la tentación, a la caída, al pecado, y entonces puedan ser libres en Cristo. Pero para eso la iglesia tiene que experimentar poder de Cristo. Para eso la iglesia tiene que ser ella misma fortalecida con el poder de Cristo. No puede ser una iglesia que crea que el dominio del pecado no puede vencerse. No puede ser una iglesia que crea que, bueno, nosotros necesitamos algo así como una terapia paliativa mientras nos morimos y aprendemos a convivir con el pecado mientras que Cristo venga, de manera que nosotros podamos tener cierta salud mental para predicar y hacer nuestras actividades religiosas en relación con la iglesia y los cargos administrativos que tengamos, para que estemos en paz mientras hacemos eso, pero caemos en pecado de vez en cuando, soltando nuestras canitas al aire y echando allí nuestras caídas de vez en cuando. Entonces, lo que la iglesia necesita es una terapia psicológica para que pueda sostener en el mismo lugar la vida en pecado con el ejercicio de los cargos eclesiásticos. No, eso no es lo que la iglesia necesita. Lo que la iglesia necesita es poder para librarse de las ataduras al pecado y, al experimentar victoria, salir llenos de la fuerza de Cristo a decirle al mundo que hay un Salvador que puede rescatar del vicio, que hay un Salvador que puede restaurar hogares, que hay un Salvador que puede devolver vida a los muertos que están cautivos a Satanás en vicios, en problemas, en defectos de carácter, en pecado, y así librar al mundo de las ataduras de Satanás. Eso es lo que la iglesia necesita. Eso es lo que nosotros necesitamos, ser llenos de Cristo, ser llenos de toda su fuerza y creerle a Él para ir a hacerle la guerra a Satanás. Mientras tanto, entonces sencillamente, si eso no sucede, la iglesia solamente estará tratando de defenderse de que el diablo no nos quite un miembro más. Es decir, ya hace tiempo nos lo había quitado, haciéndolo esclavo del pecado, pero la iglesia solamente se preocupa cuando nos lo quita como miembro. ¿Ve? Ya nos lo había quitado haciéndolo esclavo al pecado, pero si es miembro, pues la iglesia como que se contenta y dice, bueno, por lo menos viene a la iglesia, por lo menos es una persona que llega a la escuela sabática, por lo menos es una persona que viene al culto, por lo menos es una persona que es fiel devolviendo los diezmos y la ofrenda. Y bueno, mientras esté aquí en la iglesia es preferible que esté aquí perdido, pero es preferible que esté aquí en la iglesia que esté allá. No, si Satanás lo hizo esclavo del pecado y lo mantiene esclavo del pecado, es de Satanás. Pertenece al ejército de Satanás, aunque sea miembro de iglesia. Pertenece al ejército de Satanás. Lo que nosotros entonces necesitamos es pedirle al Señor libertad del pecado, libertad del dominio de Satanás sobre nosotros. La pregunta es, ¿no es exactamente de eso de lo que se trata el conflicto? Vamos a mirar brevemente dos lugares de los testimonios inspirados de la mensajera del Señor, inspirados por el Espíritu de Dios, dos lugares en donde ella habla acerca del conflicto, de lo que se trata el conflicto. Vamos a mirar para que nosotros podamos certificar la veracidad de las palabras que acabamos de pronunciar. ¿De qué se trata el conflicto y cuál es la victoria en este conflicto? Miren lo que ella nos dice, por favor. Mira lo que ella nos dice en dos lugares de sus escritos. El primer lugar que nosotros vamos a revisar es el discurso maestro de nuestro Señor Jesucristo. El discurso maestro de Jesucristo. Mira lo que nos dice aquí. Atención. Dice aquí en Discurso Maestro de Jesucristo, en la página 99, el capítulo número 5, titulado El Padre Nuestro, página número 99. Mira lo que nos dice aquí. Atención. Dice lo siguiente. Fíjate esto. Vamos a tomar esta parte final para que no sea muy larga y podamos leer la siguiente. Dice, el enemigo nos induce a pecar y luego nos acusa ante el universo
celestial como indignos del amor de Dios. Pero, dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ahora mira lo que Dios hace cuando Satanás nos acusa delante del universo. ¿Y qué es lo que él anhela hacer por su pueblo en la tierra? Mira lo que dice aquí. En su gran amor, seguimos en la página 99, ahora en el párrafo 3 dice, en su gran amor, Dios procura desarrollar en nosotros las gracias preciosas de su Espíritu. Permite que hallemos obstáculos, persecución y opresiones, pero no como una maldición, sino como la bendición más grande de nuestra vida. Escucha esto. Cada tentación resistida, cada aflicción sobrellevada valientemente nos da nueva experiencia y nos hace progresar en la tarea de edificar nuestro carácter. Ahora mira, aquí está, escucha. El alma que resiste la tentación mediante el poder divino revela al mundo y al universo celestial la eficacia de la gracia de Cristo. ¿Te das cuenta, querido amigo, de qué trata el conflicto? Mientras Satanás nos induce a pecar y al lograrlo nos exhibe delante del universo como indignos del favor de Dios, Cristo habilita por medio de las gracias de su Espíritu para resistir la tentación y la caída. Y cada alma que resista la tentación, entonces es habilitada por Dios para testificar delante del universo, delante del mundo, que Cristo y su gracia sí son suficientemente eficaces para detener la degradación y el cautiverio de Satanás. Que la gracia de Cristo es suficiente. ¿Para qué? Para hacernos capaces de resistir al tirano y usurpador. Y ahora vamos a mirar otro lugar de la mensajera del Señor que se encuentra en el conflicto de los siglos. Escucha esto, conflicto de los siglos. Hablando y comentando Génesis 3:15, que es la divina sentencia, como ella la llama, la divina sentencia pronunciada contra Satanás que enmarca toda la historia del conflicto y lucha mientras este mundo dure. Ahora mira de lo que se trata esta enemistad. Dice aquí, vamos a leer en este párrafo que yo voy a resaltar, que es el párrafo de la página 495, párrafo número 2. Mira lo que dice. Dios declara, enemistad pondré. Fíjate, esta es la primera promesa del Evangelio dada al hombre. Dice así, enemistad pondré. ¿Qué significa eso? Escucha, esta enemistad no es fomentada de un modo natural. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. No puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía. Entonces, ¿cuál es la esperanza? ¿Qué es lo que hace Cristo en medio de nuestra lucha y conflicto? Mira lo que hace Cristo. Aquí está. La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Sin esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Pero el nuevo principio introducido en el alma, fíjate cómo se le llama a la gracia aquí, en esta oración. Se le llama el nuevo principio introducido en el alma. Ahora dice, pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto allí donde hasta entonces reinó la paz. El poder que Cristo comunica, mira cómo se le llama a la gracia, poder que Cristo comunica. El poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que hayan reinado en su corazón, prueba. De esto se trata el conflicto. Mira, demuestra, prueba, exhibe. ¿Qué cosa?
que en Él obra un principio que viene enteramente de lo alto. Por esa razón, mira lo que hace la victoria de Cristo. Vamos a leer aquí el último párrafo de este mismo capítulo. Aquí está resaltado en pantalla. Es el último párrafo del capítulo titulado El peor enemigo del hombre. Página 500, párrafo 1 de la versión electrónica. Mira lo que dice. Satanás asaltó a Cristo con sus tentaciones más violentas y sutiles, pero siempre fue rechazado. Esas batallas fueron libradas en nuestro favor. ¿Qué significa eso? Que como Él ya ganó la victoria, nosotros ya no tenemos que luchar y que nosotros podemos excusar nuestras derrotas pensando que la victoria de Él suplirá nuestra falta. Mira lo que dice. Esas batallas fueron libradas en nuestro favor. Esas victorias nos dan la posibilidad de vencer. ¿Estás escuchando eso? Lamentablemente, el evangelio que hoy escuchamos predicar desde nuestros púlpitos, de la gran mayoría de los púlpitos cristianos, el evangelio que se escucha predicar aquí es un evangelio que nos dice: no te preocupes por tus caídas y pecados. No te vas a librar de esos pecados sino hasta que Cristo venga y tu naturaleza sea transformada y glorificada. Lo que tienes que hacer es saber que la victoria de Cristo suple tus faltas para que puedas sentirte psicológicamente en paz, cayendo mientras te escondes en las victorias de Cristo. Pero eso no es lo que la Biblia enseña como el verdadero evangelio. El evangelio genuino, el único evangelio bíblico, el único evangelio que existe, es el evangelio que te enseña que cuando Cristo vino a la tierra e hizo su obra por nosotros, Él desarrolló la capacidad de socorrerte y de sostenerte para que cuando seas tentado no caigas, sino seas sostenido por su propio poder. Ese es el evangelio que la Biblia enseña. Por eso dice esta cita, escucha esto, vamos a seguir leyendo. Esas victorias, las victorias que Cristo ganó en la tierra, nos dan la posibilidad de vencer. Cristo dará fuerza a todos los que se la pidan. Nadie sin su propio consentimiento puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y Satanás. ¿Qué les parece esa declaración? ¿Qué les parece esa declaración? Entonces, la lucha a la que se nos llama para estar firmes es una lucha que tiene una promesa de victoria, no un cuidado psicológico paliativo para el alma moribunda, para que se acostumbre a pecar mientras está en paz, desarrollando sus actividades religiosas y eclesiásticas, mientras permanece en paz haciendo eso hasta que Cristo venga o se muera. La lucha a la que se nos llamó a enfrentar y estar firme es una lucha que promete victoria por medio de la fuerza de Cristo, salida de la tentación, salida y liberación del pecado, libertad de la esclavitud, de los vicios, de las ataduras del pecado y de los hábitos pecaminosos, para que las pasiones y deseos no nos dominen, sino que Cristo venza por medio de su propio poder. Esas victorias ganadas por Cristo en la tierra nos inspiran para enfrentar a Satanás, el pecado y a él como tentador por medio de Cristo, esperanzados de que obtendremos victoria. Ese es el evangelio sagrado de la Escritura. Y por esa razón terminamos con Efesios capítulo número 6, versículo número 13, que nos dice lo siguiente. Por tanto, dice el texto, por tanto, tomad toda la armadura de Dios
para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. No, pero lo que hoy escuchamos es: tomen toda la armadura de Dios para que la vida que continúa cayendo en pecado hasta que Cristo venga sea ocultada por esa armadura que no permite que Dios vea lo que hay adentro y así nos oculta de la vista de un Dios santo. Eso es lo que estamos escuchando. Pero el texto, la Biblia, el Evangelio bíblico dice: tomen toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo, para que puedas resistir en la hora de la prueba, en la hora de la tentación. Y la próxima vez que seas tentado, resistas firme en el nombre del Señor, quien promete que un día acabará todo y te mantendrá firme, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, para presentarte delante de Él limpio, porque su gracia es capaz, porque su fuerza es capaz. De eso se trata el conflicto. De eso se trata el evangelio sagrado y solemne de las Escrituras. De eso se trata la promesa de enemistad dada a Adán y a Eva en el jardín del Edén, cuando se le dijo a Satanás: enemistad pondré. Se le estaba diciendo al tirano y usurpador que Dios intervendría para limitar y detener sus planes de completa degradación en el ser humano. Él iba a intervenir en la historia humana para habilitar al hombre a volver a obedecer su santa ley, librándolo del dominio y cautiverio de Satanás. Ese es el bendito evangelio. Así que podemos aferrarnos a Cristo. Cristo es nuestra esperanza de victoria. Él es el fuerte. Él pelea la batalla. Él es nuestro conquistador. Podemos vivir sabiendo que Él va a vencer, que Él nos dará la victoria, que Él nos librará del pecado, que Él nos librará de los defectos de carácter, que Él nos librará de las ataduras y nos presentará firmes delante de Él. Habiendo dicho esto, y esperando que usted haya sido edificado en el nombre de Jesucristo, para que llegue a ser morada de Dios en el Espíritu, nos despedimos en esta hora recordándoles que nos vemos el día jueves a las 6 de la mañana para orar en familia y el día sábado a las 7:30 de la mañana para comentar nuestro texto bíblico. Que el Señor les guarde en su gracia. Bendiciones. Chao, chao.